Bien, jóvenes, ya hemos iniciado la materia Social 2. En términos generales, creo que ustedes ya se ubican un poco cómo es la estructura de la materia, hacia dónde va la materia Social 2. La materia Social 1 es más funcionalista, tiene que ver con la psicología social norteamericana, que pasa por ser la psicología social más conocida. Por supuesto, la psicología social norteamericana se ha nutrido de europeos que han ido a Estados Unidos. Pero la conocemos en términos generales como una psicología social funcionalista, una psicología social que tiene determinados parámetros y términos en los cuales son conocidas sus conclusiones. Pero lo que llamamos psicología social 2 es una psicología social que tiene contenidos de autores europeos y latinoamericanos. Es decir, justamente aquello que no es la psicología social norteamericana. No todos los psicólogos sociales utilizan los términos que yo utilizo y la estructura que yo le doy a la materia. Porque actualmente, aún en Europa, se han quedado con el funcionalismo norteamericano y han convertido la psicología social en una psicología funcionalista con mucha matemática, lo cual no ayuda mayormente a la psicología social. Esto también es una... A mí me gusta que la psicología social se formalice, pero el uso excesivo de las matemáticas no garantiza de que sepamos qué es lo que pasa con la sociedad. Si bien nos puede dar algunas pautas importantes. Lo bueno de una ciencia, se piensa, es el poder predictivo, poder predecir las cosas antes de que sucedan, para poder tomar acciones. Sería bueno, por ejemplo, antes de que suceda una guerra, poder evitarla gracias a los estudios de psicología social. Sin embargo, sabemos que las cosas se han complicado mucho, las estructuras sociales son cada vez más complejas, el poder político es más complejo cada vez. Nosotros pensábamos que con la evolución del ser humano, las guerras ya no serían necesarias. Pero vemos que esto no es así, no pasa nada. Tendríamos dos motivos para explicar las guerras. Uno podría ser desde el punto de vista socialista, marxista, cuando hablan de que el capitalismo es el que crea las guerras, porque es una competencia entre capitales más fuertes cada vez. Cada capitalista quiere ser el único. Puede hacer algunos arreglos con otros capitalistas, pero a la larga el capitalismo termina en una guerra de competencia. Podríamos pensar eso. O podríamos pensar desde el psicoanálisis freudiano más original que las guerras son inevitables, porque tienen que ver con cierto impulso agresivo del ser humano que va hacia afuera como destrucción o va hacia adentro como una aniquilación propia, que es el suicidio. Pero desde ese punto de vista las guerras serían inevitables. La pregunta es, ¿quién inicia las guerras? No son los soldados los que inician la guerra, son aquellos que dirigen. Los capitalistas, los presidentes, los generales. ¿Sí? Toda esa gente se reúne y decide una guerra contra alguien, contra algún grupo opositor, contra algún país opositor. Pero fíjense que esto es relativo. Yo creo que Estados Unidos, por ejemplo, ha elegido muy bien sus guerras. Ha elegido, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, qué países eran relativamente débiles para atacarlos y de eso obtener un beneficio. El hecho de mantener la guerra ya es un beneficio, porque el mantener una guerra hace que funcionen las fábricas de armas, las fábricas de trajes militares, las fábricas de aviones, las fábricas de paracaídas.
las fábricas de armas, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay una industria de la guerra que se beneficia cuando hay una guerra. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estuvo viendo algunos eh, posibles, posibles víctimas, posibles países a los cuales ellos podían hacer una guerra infame y gastar todo el material que tienen para de esa manera mantener la industria de la guerra. Lo importante es mantener una industria, no importa de qué sea. Y la guerra genera una industria. Entonces, Estados Unidos propició guerras totalmente inútiles, guerras en las que no podrían haberse metido porque no tenían ninguna razón, eh, pero se metieron solamente para mantener la industria de la guerra, para nada más. Los norteamericanos han hecho que mueran millones de personas solamente para mantener su economía. Ojo, a un nivel interno también usó Rusia, los europeos, antes de la Segunda Guerra Mundial, los europeos que propiciaron la Segunda Guerra, propiciaron la Primera Guerra, y un montón de guerras internas o guerras colonialistas. ¿Sí? Esto de las guerras es un asunto muy infame porque se hace por determinados grupos de poder para tener más poder. Cuando hablamos de vida cotidiana, lamentablemente, eso también es parte de la vida cotidiana. Quisiéramos no tener que decir que las guerras son parte de la vida cotidiana, pero por lo que sabemos de los hombres primitivos hasta ahora, siempre ha habido guerras, siempre ha habido peleas. Creo, creo que de los seres más ancestrales, de los seres más primitivos, desde los comienzos de la humanidad, han habido guerras. En la película 2001, Odisea del Espacio, ojalá que la puedan ver esa película alguna vez con paciencia, porque hoy para los parámetros del cine de hoy, esa película parecería un poco lenta, pero es lenta porque era una película en Cinerama, que es una, creo que les hablé de esto, es algo muy especial en Cinerama, es una pantalla enorme, ¿sí? Que casi llega hasta, hasta más allá de la mitad del cine, y con sonidos telefónicos donde uno se ve inmerso en todo lo que sucede. Entonces, esa película tenía muchas novedades y el director quería que uno se sumergiera en esas novedades. Por eso la película es lenta, porque tiene que ver mucho con las sensaciones, no solamente con el argumento. En cambio, si no existe esa necesidad de meter a la persona en sensaciones diferentes, entonces la película solamente narra un argumento y tratan de narrarlo rápido para que la gente no se aburra. Entonces la película 2001 del espacio, vista en un formato que no es el original, aburre un poco porque uno espera ver una película dinámica y no tiene esa dinámica. La película tenía dinámica porque vista en ese formato original, uno se siente invadido por un montón de sensaciones que la película te daba también en ese formato. Por ejemplo, la sensación que hay en la mitad de la película, la segunda parte, la sensación de estar yendo en una nave, atravesando el espacio, atravesando parte del universo y atravesando una especie de estrellas y mundos totalmente diferentes. Es una sensación impresionante, impresionante. No hay nada, solamente es el viaje. Eh, Me acuerdo que algunos jóvenes de mi época fumaban marihuana para ver esa película y yo les decía, pelotudos, ¿por qué van a fumar marihuana si la película sola tiene que darte esa impresión? Pero claro, aquí no había Cinerama, había los humos Cinemascope, entonces yo me imagino que con la marihuana los jóvenes completaban esa visión. Una película en Cinemascope no es igual, pero un poco podría hacer recordar los márgenes
de impresión de la película original. Pero ¿a qué voy con esto? Voy con esto a que, en el fondo, en esa película, también se hablaba de una posible guerra y una posible paz. Se ha pensado muchas veces que la paz solamente se lograría con una transformación de la humanidad. No solamente una evolución, sino una transformación. Una humanidad que ya no sea la humanidad agresiva, competitiva, en búsqueda de quién va a ser el vencedor, de quién va a tener todo el poder. Y eso todavía no lo hemos superado, lamentablemente. No tenemos un ser superior. No hay un ser como el que decía Nietzsche que de pronto va a acabar con todo. Decimos por suerte, no funcionó Hitler o no funcionó Stalin, porque esos tipos eran asesinos. Pero los norteamericanos y sus aliados europeos tampoco han resultado algo bueno, porque han atacado países, pequeños países como Vietnam o algunos países árabes, que no tenían fuerza suficiente para semejantes ejércitos. Así que hay algo de maldad en el ser humano. Esto lo tendremos presente, pero no lo vamos a invocar como cuestión científica, porque hablar de que el ser humano es malo, que hay una maldad, no es algo muy científico que digamos, parece una prédica moralista nada más. Bueno, en el mejor de los casos, una alocución filosófica. Pero acá estamos en la ciencia. Y en la ciencia tenemos que ser más cautos. Vida cotidiana, entonces, es la vida que nosotros vivimos todos los días. La vida común, que hasta cierto punto nos podría parecer monótona o trivial. Pero no es monótona ni trivial. En la vida cotidiana nos hacemos a nosotros mismos. La vida cotidiana es lo que permite que nosotros seamos nosotros. ¿Cómo se comprueba esto? Ah, cuando la vida cotidiana se interrumpe. La interrupción de la vida cotidiana hace que de pronto nuestra vida pierda sentido. Por eso invocaba yo las guerras recién. En una guerra se pierde la vida cotidiana. La gente se queda sin casa, sin comida, sin ropa, sin nada. Tiene que escapar. Con lo poco que tiene o con lo nada que tiene. Escapar para salvarse. Caen bombas, vienen soldados con ametralladoras. Hay que escapar. Y empezar la vida en otro lado si es que se puede. Huir. Llegar a otro país. Hay algunos documentales muy buenos sobre toda la gente que tiene que escapar y tratar de encontrar refugio en otro país. Hay mucha gente que escapa de guerras en África, especialmente, en el norte y en el centro de África, o gente que escapa de Latinoamérica. En fin, hay mucha gente que escapa de un lugar a otro para lograr paz, para lograr una estabilidad. Porque un terremoto o una guerra te quitan toda posibilidad de estabilidad. No tienes casa, no tienes comida, no tienes nada. ¿Cómo haces para sobrevivir? Se interrumpe toda tu vida cotidiana. ¿Tú crees que tu vida cotidiana es monótona, que no tiene sentido? No, tiene mucho sentido. Tú eres tú gracias a tu vida cotidiana. Te levantas más o menos a la misma hora, tienes cosas que hacer. Ustedes son estudiantes, muy bien. Van a estudiar. Si la universidad está abierta, van a la universidad. Si no, tenemos las clases no presenciales. Pero menos mal que hay el avance de Internet, ahora los celulares y las computadoras, para más o menos poder seguir adelante con las clases. En otras épocas hubiéramos tenido que abandonar el estudio. Pero
Esto significa también, la pandemia ha significado una interrupción de la vida cotidiana, lo vamos a estudiar después. Pero una guerra o un terremoto son cuestiones mucho más tremendas. Ahí sí que se interrumpe la vida cotidiana. Porque a nosotros se nos ha interrumpido un poco la participación, el poder ir y venir, o el miedo de tener que hacer cosas y está la pandemia ahí afuera, en la calle. O sea, es nomás dramático. Pero no tan dramático como un terremoto o como una guerra. En la guerra y en el terremoto hay consecuencias terribles. La gente pierde su casa, pierde su familia, pierde todo. Todo. ¿Sí? Y no estamos hablando de las guerras destructivas como las bombas atómicas que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas. La bomba atómica, a las primeras personas que agarra, las deshace literalmente. Esas personas desaparecen, se desintegran. No tienes ni siquiera el cadáver para llorar a esas personas porque se han desintegrado. Así de grave es la cuestión. Eso lo hicieron los norteamericanos, que son criminales. Los norteamericanos son criminales de guerra que algún día en la historia tendrían que pagar todo lo que han hecho, porque han hecho cosas muy graves. Ustedes me dirán, el pueblo norteamericano no tiene la culpa. Sí, es cierto. Pero a veces los pueblos pagan la culpa de las personas que los gobiernan, porque los pueblos no se pusieron en contra. ¿Sí? El pueblo norteamericano supo que podían emplear la guerra atómica y no dijeron nada, ni antes ni después. Solamente los hippies, que yo recuerde, los hippies, que eran un conjunto de jóvenes rebeldes, tuvieron en algún momento que pasar a la acción política y estar en contra de la guerra, en contra de la guerra de Vietnam, porque ya estuvieron en contra de la guerra contra Japón, pero el gobierno no les hizo caso, siguió adelante. Entonces, la vida cotidiana nos permite algo muy importante, que es un factor que lo vamos a estudiar después acá también en la misma materia, que es la identidad. Yo mantengo mi identidad gracias a que a lo largo de mucho tiempo yo voy eligiendo caminos posibles para ser yo mismo, ¿no es cierto? Elegiré una carrera, si quiero casarme elegiré una mujer, elegiré una casa para vivir, elegiré un lugar para vivir, o si es que no puedo elegir un lugar porque tengo que trasladarme por razones de estudio o de trabajo, por lo menos trataré de quedarme en ese lugar donde de pronto puedo estar mejor, donde puedo trabajar. Conseguiré trabajo en algún lugar, me voy a otro país, consigo trabajo, me quedo ahí. Y ya no vuelvo a mi país original porque encontré trabajo ahí, porque me puse a estudiar ahí y me quedé también, o porque me enamoré de alguien, me enamoré de una mujer, me quedé ahí, y listo, ahí formé mi familia. Pero estoy construyendo mi vida, y la vida se construye en la cotidianidad, en todos los días que me permiten a mí elegir un modo de vida, elegir un estudio, elegir un trabajo, elegir una mujer, elegir lo que yo voy a ir formando como mi vida. Y eso es cada día, cada día, cada día. En la vida cotidiana yo voy haciendo mi vida personal. La vida personal no se construye de un día para otro, pasa mucho tiempo. La escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad, en el caso de la clase media. ¿Sí? En el caso de la clase trabajadora es conseguir un trabajo y mantener ese trabajo toda la vida que se pueda. En el caso de la clase alta, si es la persona que tiene una empresa, trata de que sus hijos y sus nietos mantengan la empresa. Y esa gente ya tiene un destino marcado. ¿Sí? Sostener esa empresa que viene de atrás, de sus papás, de sus abuelos.
Cada cual tiene una tarea que hacer. Pero hacer esa tarea es darle un sentido a la vida. No estoy hablando ahora de la lucha de clases, que en algún momento lo vamos a tocar ese tema, pero digamos que está la clase alta, la media y la baja. Y cada cual ya sabe en qué clase está. Y sabe cuáles son sus obligaciones y sus posibilidades dentro de esa clase. Y tratamos de cumplir esas metas de cada clase. Generalmente la meta de la clase obrera es conseguir el mejor trabajo posible para tener el mejor sueldo posible. O hacer algún movimiento que resulte de una mayor riqueza personal, ¿sí? Incluso el comprar la lotería está dentro de esas posibilidades. Que, bueno, es una ilusión, pero a mucha gente le resulta. O mejorar los trabajos, o tener la ilusión de que los hijos van a estudiar y van a mejorar el nivel de la familia. Fíjense si ustedes vieron la película El Padrino alguna vez, primera, segunda y tercera parte. El Padrino original confiaba en que sus hijos no tuvieran que ser mafiosos. Y él confiaba en uno de sus hijos precisamente para que estudie, que sea profesional y obtenga una riqueza ya más legítima y no tenga que acudir a la actividad mafiosa para poder sostener a la familia. Porque ustedes saben, el nombre mafia viene de una de las organizaciones criminales más conocidas de Italia. Hay como 4 o 5 organizaciones. ¿Sí? La mafia es una de ellas, la Zigueta es otra. ¿Sí? Hay como 5 organizaciones. La Cosa Nostra es otra, que trabajan en diferentes lugares de Italia. Pero conocemos en general como mafia, digamos. Entonces, el padre del padrino en realidad era un mafioso, se tiene que dedicar a eso para poder sobrevivir. Pero él no quería que sus hijos sigan la misma historia. Y especialmente uno de sus hijos que quería que estudie y lamentablemente por la dinámica de esa historia, él queda a cargo de todo. Se tiene que hacer mafioso para poder sostener a la familia. Eh, bueno, cada cual tal vez tiene un destino, pero lo que llamamos destino tiene mucho que ver con las circunstancias. Una persona nace en la clase baja y de pronto las únicas soluciones que encuentra son en la delincuencia. Y de pronto le va bien en la delincuencia, que es el caso de la mafia, digamos. O le va bien en la delincuencia política. Ustedes saben que hay mucha relación entre política y delincuencia. No debería ser así, pero muchas veces es así. Porque la política es una lucha permanente por el poder. Y en la lucha por el poder, en algún momento, cualquier cosa es buena. En la lucha por el poder, un partido y otro partido pueden reclutar a ladrones, asesinos, cualquier cantidad de gente para que los ayude a tener el poder. Es decir, no es suficiente para los políticos llegar al poder. El asunto es sostenerse en el poder, mantener el poder. Y la lucha entonces es entre aquellos que quieren mantenerse en el poder y aquellos que quieren sacarlo del poder para ellos estar ahí. Es una lucha permanente. Y en esa lucha, aún dentro de la democracia, hay muchas trampas, hay delincuencia de por medio, casi siempre. Así que algunas personas de lo que llamamos clase baja, ya veremos en algún capítulo, repasaremos el capítulo de las clases sociales, que lo vimos en Social 1. Entonces, algunas clases sociales como la clase baja pueden llegar a la clase alta a través de estas formas un poco ilegales de acción, ¿no es cierto? Entonces la gente de la mafia es gente que, por último, ha logrado tener un poder a partir de la delincuencia. Pero tienen un poder, ¿no es cierto? Y una vez que tienen poder, algunos de ellos pueden tener, como en la película, pueden tener la ilusión de que sus hijos
van a tener un poder limpio, no un poder sucio. Ellos tienen el poder sucio, que es el de la delincuencia, pero piensan que sus hijos no, van a tener un poder limpio. Y esto configura la vida cotidiana de cada clase social. La clase media generalmente es una clase de intelectuales, profesores, profesionales, estudiosos, ¿sí? Ingenieros, médicos, licenciados en lo que sea, doctores en lo que sea. Esa es la clase pensante, digamos, la clase intelectualizada. Esa es la clase media. La clase alta es de aquellas personas que han tenido la habilidad de lograr un poder social, económico y finalmente político. Es la clase alta. Y la clase baja es de los obreros, campesinos o empleados de baja categoría que o se mantienen ahí toda su vida o juegan fuerte para meterse en la delincuencia o en alguna otra cuestión para tener más poder, digamos. Y esto es evidentemente lo que sucede en la sociedad. Entonces, cada una de estas clases va a tener un cierto tipo de vida cotidiana. No es lo mismo la vida cotidiana de un albañil que la vida cotidiana de un profesor o la vida cotidiana de un millonario. Son diferentes las vidas cotidianas. Pero la vida cotidiana es lo que vivimos todos los días. ¿Qué hay de importante en la vida cotidiana? Que nos mantiene en algo que nosotros vamos a estudiar después, que se llama la identidad. ¿Qué pasó con la ruptura de la vida cotidiana? Que a muchas personas les puede romper su identidad. Un terremoto, digamos. Una persona se queda sin casa, sin familia, sin nada. Perdió todo, ¿sí? Un incendio o un terremoto puede hacer que una persona pierda todo lo que tenía. Vean, yo vivo en un edificio. Se supone que vivir en un edificio es bonito. No. Yo antes vivía en una casa con un terreno bastante grande. Pero entonces, si un terremoto hace que tu casa se caiga, la construyes de nuevo porque el terreno es tuyo. Pero si hay un terremoto y se viene abajo un edificio, ¿qué haces? El terreno no es lo mismo que el edificio. En una casa de planta baja, el terreno y la casa son lo mismo, porque se derrumba la casa, pero tienes el terreno y haces de nuevo la casa. Pero en un edificio, el terreno es lo de menos, es la parte básica, y lo que cuenta son los pisos del edificio. Entonces, si se cae un edificio, la gente que puede salvarse no puede apoderarse del terreno, no le alcanza el terreno. Tendrían que hacer de nuevo un edificio y tendrían que pagar de nuevo lo que ya pagaron antes. Es grave, muy grave. Entonces, hay muchas maneras en que de pronto la vida cotidiana se puede romper. La pandemia nos ha supuesto un cambio trágico también en la vida cotidiana. Porque además, como la pandemia es mundial, no podemos viajar a ninguna parte. No es que hay un asunto que afecta a Bolivia nomás, entonces agarramos un avión y nos vamos a otro lugar. No. No, la pandemia lo que ha tenido de crisis total para mucha gente es el hecho de que como pandemia ha sido mundial. Entonces no había dónde ir para salvarse. No te puedes salvar en ningún lugar, ¿sí? Porque además se interrumpió en un momento determinado el viaje en avión. No se permitía que nadie viaje de un lado a otro para no expandir la pandemia. Así que ha sido algo muy grave, ha sido un shock para toda la humanidad. Y parte de esto podemos pensarlo como una ruptura de la vida cotidiana. Se interrumpe la vida cotidiana. El hecho de que nosotros en la universidad hayamos tenido la posibilidad de hacer las clases por internet es muy bueno, pero al mismo tiempo
ha sido un cambio total en nuestra forma de socializar. En una clase presencial, yo puedo charlar con los alumnos de manera más abierta y más frecuente que lo que se puede hacer de una manera no presencial. Además, yendo a la universidad me encuentro con amigos, charlamos, hay además una visualidad diferente. Hay varios neurólogos, neurocientíficos, que le han dado a los jóvenes la recomendación de no estar tanto con el celular. Esto antes de la pandemia. Dicen, hay un neurocirujano, un neurólogo argentino, ¿sí? Un neurocientífico, que les dice a los jóvenes, no estén mucho con el celular, no estén mucho con la pantalla del celular o de la computadora, porque eso nos muestra a las personas en 2 dimensiones, las personas son de 3 dimensiones. Entonces, el organismo está acostumbrado a interactuar con otros organismos para reconocerse el mismo, digamos. Si ustedes se miran en el espejo, eso no son ustedes, no solamente porque el espejo te da la imagen al revés, ¿no es cierto? Si tú tienes un lunar en la derecha, en el espejo te lo va a devolver como un lunar en la izquierda. Entonces, la cara que ustedes ven en el espejo no es la cara de ustedes, ese rostro no es el rostro. El rostro que te ven los demás es tu rostro, no es el del espejo. Entonces nosotros nos miramos en el espejo y decimos, así me van a ver. Mentira, no, así no te van a ver. Te van a ver como eres. ¿Y cómo eres? Hay que verse en la realidad, no en el espejo. Por eso a veces uno se asombra en una fotografía, uno dice, pero este no soy yo, no me han sacado bien la fotografía. Sí, te han sacado bien la fotografía, pero ahí estás viendo tu cara como es. La del espejo no es tu cara, no es tu rostro. Te está volviendo un rostro al revés. En la fotografía ves tu rostro real y te asombra porque no es exactamente el rostro que tú ves en el espejo. Pero acá de lo que se trata es de algo más profundo todavía. ¿Cuál es el espejo en el que nosotros nos miramos a nosotros mismos en nuestra estructura participativa, espiritual, psicológica, de cómo somos frente a los demás? Yo me he acostumbrado a ser profesor porque hace más de 30 años que soy profesor, casi 40 años que soy profesor. Casi 50 si le agregamos determinadas experiencias que tuve hace mucho tiempo atrás con colegios. Entonces, si alguien me dice, usted ahora ya no va a ser profesor, va a ser jardinero, tal vez me acostumbre, pero me va a resultar difícil. Usted ya no va a ser profesor, va a ser carpintero. Tal vez me acostumbre, pero me va a ser difícil, porque tengo ya muchos años de acostumbramiento a una cierta actitud, a una cierta dinámica, ¿no es cierto? Que eso lamentablemente sucede también cuando hay accidentes, cuando hay enfermedades graves, y por supuesto, cuando hay guerras y la gente se tiene que ir y trabajar de lo que sea para poder sobrevivir en otro país. Así que ahí es cuando empieza el problema. Cuando tenemos que viajar o cuando tenemos que cambiar la vida que ya llevábamos vivida. Teníamos una vida ya vivida. Y esa vida nos decía quiénes somos. Nos definimos a veces por lo que trabajamos. ¿Quién soy? ¿Soy un profesor? Sí, es una definición de mi actitud, de mi oficio. Pero no debería ser una definición de mi vida, porque yo como persona tengo que ser más que mi oficio. ¿No es cierto? ¿Quién es usted? Un profesor. No, usted no es un profesor. ¿Cómo se llama? Mario Barraza. No, usted no es Mario Barraza. Usted es un ser humano, para empezar. Un ser humano que nació en un lugar llamado Argentina y por eso tuvo ciertas costumbres, ciertas formas de hablar, ciertas formas de pensar. Llegó a Bolivia y comenzó a pensar de otra manera, a actuar de otra manera, para adaptarse al medio. Se quedó muchos años en Bolivia.
pero no es boliviano, es argentino, porque la estructura original suya sigue siendo una estructura argentina. Muchas formas suyas de reaccionar siguen siendo argentinas, aunque ha asimilado bastantes cosas de Bolivia, ¿sí? No es el mismo de antes. Usted llegó aquí joven y soltero, ahora es casado, tiene hijas grandes, tiene nietos, ya está más viejo. Usted no era psicólogo, pero acá se hizo psicólogo, se hizo profesor, atendió pacientes, hizo una vida. Pero antes de eso, usted nunca pensó en ser psicólogo ni en ser profesor. Antes usted tenía unos proyectos y esos proyectos no funcionaron por diferentes motivos. ¿Qué pensaba Mario Barraza? Mario Barraza pensaba en estudiar literatura o filosofía y letras, ser escritor, escribir libros, irse a vivir a Londres, saber 3 o 4 idiomas bien, vivir en Europa, afincado en Londres, escribir, publicar y no casarse jamás. ¿Cuál fue la vida real de Mario Barraza? Llegar a Bolivia, quedarse en Bolivia, hacerse psicólogo, hacerse profesor universitario de psicología, casarse, tener hijas, tener nietos, envejecer de una manera como no había pensado envejecer. Mi vida cotidiana cambió y eso ha hecho de que mi vida general, entendida como vida total, cambie. Mi proyecto de vida cambió totalmente. Ahí podemos empezar a discutir. ¿Fue porque el destino hizo una variación y no pude superarlo? ¿O porque no tuve el coraje de cumplir el destino que yo quería cumplir? Porque no tuve el coraje de irme a Europa y de no casarme y de convertirme en un gran escritor. Porque no tuve el coraje de estudiar filosofía y letras en la Argentina cuando tuve una discusión con mi padre y al final perdí tiempo estudiando otras carreras sino la que yo quería estudiar, etcétera, etcétera. Es decir, hacia atrás podemos ver justificaciones, circunstancias. Pero eso explica, pero no ayuda, porque no ayuda mucho ir hacia atrás y decir, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, pero ya no lo hiciste, ya estás en otra cosa. Entonces, asumirse, tal como uno es y con las cosas que uno ha hecho, también es asumir la propia vida. Y esa propia vida, asumida, se resume en la vida cotidiana que estamos viviendo. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es no tomar conciencia de la vida cotidiana. La pandemia, por ejemplo, ha servido para que todo el mundo tome conciencia de su vida cotidiana. Tomas conciencia de tu vida cotidiana cuando dejas de tenerla, cuando se interrumpe. Ahí tomas conciencia de que tu vida cotidiana era interesante, cuando ya no la tienes, ¿no es cierto? Hay casos gravísimos donde una persona tiene un accidente y, bueno, puede tener dificultades graves después del accidente. Pero una de las dificultades más graves es perder la memoria, porque la persona tiene un choque, tiene algún accidente y su memoria falla. No recuerda a su esposa, no recuerda a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos. No existe el recuerdo. Entonces es como la persona ya es mayor, pero empieza a vivir como de nuevo, o sea, tiene que aprender de nuevo qué significa tener amigos, qué es este mundo, cómo son las cosas. Tiene que hacer un esfuerzo para recordar todo lo que pueda y poder continuar la vida cotidiana que estaba viviendo. Y si no, tiene que aprender de nuevo a hacer otra vida cotidiana, a hacer otra historia, porque no se acuerda de la historia anterior. Esos son casos difíciles en los cuales los psicólogos tienen que ayudar. Eh, entonces, un psicólogo social
también un psicólogo clínico educativo, tiene que tener en cuenta este tema, el de la vida cotidiana. ¿Cómo una persona vive su vida cotidiana? ¿Es consciente de su vida cotidiana? ¿La vida cotidiana la vive en modo automático o en modo consciente? ¿La vida cotidiana que está llevando es lo que él quería, o es lo que otros querían, o es lo que el destino quiso, o qué es? ¿Tomamos conciencia de nuestra vida cotidiana? ¿Queremos cambiar nuestra vida cotidiana? ¿Tenemos el coraje de cambiar nuestra vida cotidiana si no nos gusta? Hay casos más graves, como por ejemplo el cambio de sexo. Si un hombre se siente mujer o una mujer se siente hombre, hoy en día ya hay posibilidades mayores que las que había hace un siglo atrás de cambiar socialmente de nombre, de sexualidad, de vestimenta, de todo. Es decir, muchos temas referidos a la sexualidad hoy en día son más comprendidos y admitidos que en el pasado. No en todos los países, no en todas las sociedades, no es fácil todavía, pero ya existen estas posibilidades del cambio de sexo, incluso en muchos casos a nivel quirúrgico, lo cual es todavía difícil, pero algunas personas lo han logrado. Pasar de hombre a mujer o de mujer a hombre. Lo han logrado. Pero ese cambio socialmente todavía es visto como algo raro, como algo extraño, y mucha gente lo toma como una especie de atentado a la estabilidad social. Mucha gente tiene miedo de estos cambios, porque piensa que esas personas son monstruos, gente degenerada, todavía tienen ideas muy extrañas acerca de qué es la sexualidad, y tienen ideas muy, se espantan ante la idea de que alguien cambie de sexo o cambie su forma de vida, ¿no es cierto? Así que estos cambios todavía son difíciles, tenemos dificultad en cambiar nuestros patrones de comprender la vida social. Y la vida social es la vida que vivimos. Por eso yo creo que la psicología social es tan o más importante que la psicología clínica y desde luego que la psicología educativa. Lo que pasa es que aquí en Bolivia no le hemos dado un lugar preciso y un desarrollo verdadero a la psicología social. Estamos tratando de hacer algunas modificaciones en el plan de estudios. No podemos cambiar totalmente el plan de estudios, eso sería muy riguroso y sería muy traumático. Además que nadie sabe qué hacer. Podríamos entrar en una discusión muy tremenda entre docentes y estudiantes porque no sabríamos cuál es el mejor horizonte. Además, en este momento no vale la pena cambiar totalmente el plan de estudios, porque estamos en un momento todavía de mucha confusión, de transición hacia quién sabe qué tipo de sociedad. No es solamente por la pandemia, es también que estamos viviendo un cambio social cada vez más grande, porque la informática, la cibernética, estas ciencias que eran ciencias del futuro y ahora son ciencias actuales, están cambiando la vida social. Hay un artículo muy interesante que escribió Gustavo de Sal, que es un psicoanalista argentino, y en el cual analiza el problema de la realidad virtual. ¿Sí? En la realidad virtual, hoy en día, una persona puede tener su avatar, es decir, hay una realidad virtual y yo me ubico en esa realidad virtual. Digamos que hay una personita parecida a mí que me identifica ahí. Y yo manejo a esa persona, soy yo ahí. Pero aparecen otras personas y puede suceder cualquier cosa. Una mujer ve su mujer virtual en la pantalla, pero aparece un hombre virtual que tiene un nombre real también, que es el que maneja esa realidad virtual. Ese hombre ataca a la mujer, no la seduce, la viola. Puede violar a la mujer y varios hombres pueden violar a esa mujer y la mujer no puede escapar, porque no tiene manera virtual de poder escapar y es violada en la realidad virtual.
Y hay que ver que las personas se identifican con la realidad virtual. Ese que está ahí soy yo estoy violando a una mujer, o esa soy yo, estoy siendo violada. Entonces, no hay límite en la realidad virtual para lo que las personas quieren hacer. No hay límites. No hay, esto no se puede hacer, se suspende el juego, no. Se logra. Entonces, la realidad virtual, muchas personas las pone en un estado psíquico diferente, de angustia o de decepción. Entonces puede llegar un momento que la realidad virtual ataca psíquicamente a la persona de la misma manera que la realidad social la ataca. Las personas pueden tener las mismas sensaciones en la realidad virtual. Entonces estamos llegando a un momento en que ya estamos llegando demasiado lejos con la virtualidad, con la cibernética, con la informática, con el uso de las computadoras. Con las computadoras, con toda la realidad virtual, se está llegando ya a límites que rozan ya la incapacidad del ser humano para poder manejar esto para su propio bienestar. Podemos tener guerras formales o informales y nos podemos ver afectados por esto. Dejamos de pensar que es un juego y las personas se meten en ese juego y lo sienten como realidad y se angustian por eso que es un juego. Pero es que en ese juego aparecen todas las implicaciones de las personalidades reales. Entonces un tipo que en la realidad no sería capaz de violar a una mujer, lo podría hacer en una realidad virtual. Así que estos juegos de realidad virtual están creando serios problemas que están tratando de resolverse. Pero todavía la realidad de lo real, lo que está sucediendo en la realidad, todavía suele ser más importante que la realidad virtual. Todavía. Pero si la realidad virtual se hace cada vez más perfecta y es algo cada vez más extendido, esto no deja de representar un cierto peligro para la psique de la gente, para la mente, para la parte psicoemocional de las personas. Porque las personas pueden tener una neurosis pasiva que en la vida cotidiana la pueden manejar bien, pero al meterse en una realidad virtual donde no hay leyes que protejan nada todavía, esta persona puede identificarse y pasar a una neurosis real o una psicosis. Entonces, me imagino que se están tratando de analizar estos aspectos y ver cómo se pueden controlar. ¿Qué leyes se pueden poner en la realidad virtual? ¿Qué frenos se pueden poner? ¿Qué límites se pueden poner en los juegos de realidad virtual? No hay nada nuevo que no provoque en algún momento el choque de viejas costumbres. La violencia es una costumbre antigua. Aparece con los primeros seres humanos. ¿Por qué? Por la necesidad de sobrevivencia. Atacar a otro o defenderse del ataque. Alguien me ataca, me quiere matar, yo peleo, lo mato a él. Esa sobrevivencia. Y esto viene desde las primeras categorías de seres humanos, desde el fondo de la humanidad. Y lamentablemente esto no lo hemos podido superar. Así que fíjense, a través de la tecnología estamos regresando, no estamos ascendiendo. Saben ustedes que en Internet hay sitios, y hay sitios de niveles muy bajos, donde en esos niveles se ha llegado a producir cosas como estas. Pagar, hoy en día se puede pagar a distancia
con cuentas bancarias, se puede llegar a pagar para ver cómo violan o matan a una persona, pero real, no en película, en la realidad, ¿sí? Tú pagas para ver en la realidad cómo determinados tipos violan a una mujer o la matan o matan a un niño o lo violan a un niño. Es decir, existen estos sitios que son sitios de un nivel muy bajo que algunas personas consiguen conectarse con esos sitios por internet. Y existen estos sitios totalmente delincuenciales, pero existen estos sitios. Existen sitios más bajos todavía donde se pueden pedir asesinatos a otras personas, o sea, paga un asesino para que asesine a alguien. Hay un poco de todo. A veces algunos de estos sitios desaparecen o aparecen en otro lado. Y por supuesto, hay una enorme delincuencia infantil. Los niños o son utilizados para ser muertos o para ser sodomizados, para ser violados, para sacarles sus órganos si son importantes. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que pasa en un tráfico? Cuando se habla de narcotráfico, yo siempre le he dicho a mis alumnos, si se habla de narcotráfico, la palabra más grave no es narco, sino tráfico. Porque narcotráfico significa tráfico de drogas, de narcóticos. Que en último caso no sería tan importante. Pero hay tráfico de dinero, hay tráfico de armas, hay tráfico de mujeres, hay tráfico de niñas, hay tráfico de niños, hay tráfico de órganos. La palabra tráfico es la más grave porque implica una cuestión delincuencial. Y aquellas personas que saben cómo hacer el tráfico de algo pueden hacer tráfico de lo que sea. Si yo tengo una organización y que esta organización me permite traficar armas, tengo el camino para traficar armas, listo. Si yo tengo el poder de ese camino para traficar armas, puedo traficar dinero, mujeres, niños, lo que sea, porque ya tengo la vía abierta, ya tengo el camino, ya sé cómo hacer para traficar lo que sea. Ese es el peligro. Entonces, en la palabra narcotráfico, la palabra terrible es tráfico, no narco, ¿sí? Evidentemente, el tráfico de narcóticos que le hacen mal a las personas, bla, bla, bla. Pero los otros tráficos me parecen más terribles. Tráfico de armas, de mujeres, de niñas, de niños, de órganos. Eso me parece mucho más terrible. Y hay ese tráfico también. Y lo más inquietante es que algunos gobiernos saben de esto y no pueden o no quieren impedirlo. Los que quieren impedirlo y no pueden es porque las mafias que se arman alrededor de esto son muy fuertes, muy complejas. Y los que no quieren es porque están metidos en esas mafias, aunque sean presidentes, aunque sean partes de un gobierno. Hay gobiernos que saben que existen estas mafias y seguramente los dejan pasar. Pero ¿quiénes son esos gobiernos? Difícil saberlo. Hay que estar metido en eso. Así que la vida cotidiana, chicos, es eso y mucho más. Una cosa es la vida cotidiana de cada uno, ¿no? Y otra cosa es la vida cotidiana social en la cual estamos viviendo. Por eso hay que estar muy despierto y tomar conciencia de nuestra vida cotidiana para saber dónde estamos, hacia dónde vamos, con quiénes estamos, qué estamos haciendo y qué nos va a pasar con lo que hacemos. No les estoy hablando de la muerte, que sería poca cosa finalmente. Todos vamos a morir en algún momento. Todos. Todos los seres humanos somos mortales.
todos los seres humanos son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. ¿Sí? Lo que se estudia como silogismos en las clases de filosofía más básicas. Pero si todos los hombres son mortales, si todos los seres humanos somos mortales, la muerte debería ser nuestra menor preocupación, debería ser. Claro, por motivos biológicos, nosotros vamos a tratar de evitar la muerte. El miedo a la muerte es un recurso biológico para evitar meternos en problemas que nos puedan causar la muerte. Pero hay cosas que son casi tan o más terribles que la muerte. Y es la vida trágica, como les digo recién, de aquellas personas que, por mala suerte, caen en manos de personas que les hacen mucho daño, ¿sí? Que las matan para robarles sus órganos, que agarran mujeres para violarlas y después venderlas como prostitutas, etcétera, 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 etcétera. Hay un montón de etcéteras de cosas gravísimas que le pueden pasar a los seres humanos, hechas por otros seres humanos. Y esa es la vida cotidiana, esa es la vida de todos los días del mundo en general, de la sociedad en general. Y nosotros estamos ahí. Entonces, hay la vida cotidiana individual, la que vivimos, hay la vida cotidiana social, el mundo en el que vivimos, y hay además las rupturas de la vida cotidiana. Un terremoto, una guerra, una pandemia. Esas son rupturas de la vida cotidiana que nos ponen mal, nos descontrolan, quedamos fuera de juego. No nos permite vivir la vida normal, porque para nosotros la vida normal es la vida cotidiana. Y ahí volvemos al principio. Lo que nos da sensación de normalidad es la vida cotidiana, y es lo que nunca lo pensamos. Nunca pensamos en nuestra vida cotidiana. Vivimos la vida cotidiana inconscientemente. Es la normalidad. ¿Qué haces? Estudio. ¿Dónde estudias en San Simón? ¿Qué estudias psicología? Ah, ya. ¿Y bien? Sí, bien. ¿Qué tal San Simón? Y bien, San Simón, sí. Pero más o menos igual, sí, todo igual. ¿Dónde vives? En Cochabamba. Ah, Cochabamba. Es una ciudad pequeña, no, ya no está pequeña, es un poco más grande, pero sí, es relativamente pequeña con respecto a otros lugares, ¿no es cierto? Cochabamba no es Buenos Aires, no es Nueva York, no es París, no es Londres, pero es una ciudad pequeña que va avanzando. ¿Y te has acostumbrado a Cochabamba? Sí, estoy acostumbrado. ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien. ¿Te has adaptado? Sí, me he adaptado. Tranquilo. Entonces la cotidianidad nos va dando una sensación de normalidad. Vivimos una vida normal en nuestra vida cotidiana. Por ahí nos enfermamos, por ahí tenemos algún accidente, pero salimos adelante y sigue la vida normal. La vida normal significa repetir más o menos lo mismo todos los días para sentirnos equilibrados. Antes para mí lo normal era, cuando habían cines buenos en Cochabamba, ir al cine especialmente los fines de semana. Era la costumbre de todos los cochabambinos, ¿sí? Ir al cine cuando estrenaban alguna buena película. Y especialmente los fines de semana cuando no tiene tiempo, cuando no tienes que estudiar ni trabajar ni nada. Entonces, viernes, sábado, domingo son noches o días o tardes en las que uno va al cine. Se encuentra con los amigos y después te encuentras casualmente con algunos amigos y sales y te vas a un local para tomar un café y charlar acerca de la película que acabas de ver. Eso era muy normal en mi época, estamos hablando de los años 70 y 80, digamos. Todavía se vive una cierta normalidad. Ahora estamos en otra normalidad, y otra, y otra, y otra. La normalidad de esas épocas que yo les cuento era una normalidad donde no habían computadoras, donde no habían mucho menos celulares, donde la informática no había golpeado tan fuerte. Y era una normalidad
en la que casi no habían edificios en Cochabamba. El primer edificio grande que se hizo y que causó un pequeño impacto es el del diario Los Tiempos. Pero por supuesto ese edificio le quedó pequeño frente a otros edificios. Entonces, los que hemos vivido en Cochabamba nos hemos ido adaptando a cambios progresivos. Entonces aceptamos la Cochabamba de hoy en el sentido de que la hemos vivido poco a poco, viviéndola cada día. Pero una persona se fue de Cochabamba hace 50 años, digamos, cuando yo llegué acá. Después de 50 años vuelve, y Cochabamba ya no es la misma de antes, ¿sí? Y nunca más va a volver a ser la misma de antes, nunca más. En Cochabamba hay más edificios, más gente, más autos, más todo. Y no hay cosas buenas como los cines de antes, por ejemplo. Hay restaurantes o bares mejores que los de antes, más lujosos, mucho más lindos. Pero ya no están tus amigos, con los cuales tendrías que reunirte para charlar de las últimas películas, en fin. Ahora ya hay otras personas, ahora charlas de modo virtual, ahora la gente ve películas en sus aparatos de televisión, la gente compra las películas o trata de ver películas por internet. Ya no es lo mismo, porque esa ya es la visión individual. No es que vas al cine y compartes con muchas otras personas el estar viendo una película y sabes que al salir de ahí puedes encontrar amigos con los cuales charlar de casualidad sobre esa película. Ahora no, ahora deberías pertenecer a ciertos grupos por internet para hablar de películas. Yo estoy en un grupo de internet para hablar de películas, pero me cansa, o sea, no es lo que yo hubiera preferido. Y bueno, tengo amigos también en la realidad no virtual, en la realidad humana, con los cuales me junto a veces y charlamos sobre cine, literatura, arte, pero ya no es tan frecuente, ni encuentro la misma, no encuentro la misma emoción que tenía antes acerca de eso. Antes era emocionante hablar de eso. Yo vine acá a Cochabamba, después me fui a vivir a La Paz, después volví a Cochabamba. En La Paz me hice amigo de Luis Espinal, un sacerdote que hizo muchas cosas interesantes en su tiempo y que él hacía críticas de cine en uno de los cines de allá, que era cine de la iglesia. Y en esos cines han dado películas hermosas, un cine muy lindo. Y él, al final de algunas películas interesantes, él hacía una charla sobre cine, porque él conocía toda la historia del cine. Y explicaba cosas. Después de las películas daba charlas, y en otros días, en la mañana, daba la historia del cine. Escribió algunos libritos también muy interesantes. Y con él, me gustaba mucho el cine cuando estaba en la Argentina, pero con él aprendí de manera un poco más formal la historia del cine. Y aprendí muchas cosas también con él. Después volví a Cochabamba. En Cochabamba empecé a trabajar en radio porque me hice amigo de un radialista, Carlitos Valderrama, y empecé a hacer programas de radio. No me pagaban, pero me permitían hacer lo que yo quiera. Hice diferentes programas de radio y uno de los programas que hice, que estaba también de acuerdo este amigo, es hacer crítica de cine justamente. Y me enfrenté a alguna persona que pertenecía a un grupo acá que eran los censores. Había gente que censuraba las películas que no les gustaban. Y yo discutí con él por radio y la persona vino. Esta persona tenía una cierta importancia política porque pertenecía al gobierno, era un paramilitar. Y yo discutí con él por radio. Lo traje a la radio. Él me habló por teléfono porque no estaba de acuerdo con una crítica que yo estaba haciendo al comité de censura. Y lo cité por radio para que venga a la radio a discutir personalmente. Y vino. Lo convencí. Le gané la discusión.
No es la primera vez que ganaba una discusión. Pero a partir de ahí mi amigo tenía mucho miedo, porque me decía, este tipo es un paramilitar, se va a enojar con nosotros. Pero no pasó nada, no pasó nada. Porque era una cuestión cultural finalmente. Era una película que la habían prohibido para menores de 24 años, una cosa así espantosa. Y nada que ver. Era una película que podía no estar prohibida para nadie en absoluto. No había nada malo. ¿Sí? Solamente había el hecho de que una chica, la hija de un italiano, se va a Londres y ella se queda convencida de otra forma de vivir, de gente medio hippie, y se queda ahí, ya no quiere volver. El padre va a buscarla y ella le explica por qué no quiere volver, y no vuelve. Y le da pena cuando su padre se va. Queridos padres se llama la película. Le da pena, pero quiere quedarse ahí. Encuentra una nueva forma de vivir donde ella se siente más a gusto. Abandona todo lo demás. Y esa película la pusieron prohibida para menores de 24 años. Así que, bueno, hice una gran parte de mi vida en Cochabamba trabajando en radios, trabajando en shows, trabajando en publicidad. He sido publicista de las mejores empresas de publicidad que había acá. He participado en el Tralalá en los primeros tiempos de Tralalá. Yo hacía los libretos, aunque no pusieron mi nombre, cosa por la cual al final me enojé y me salí. En fin, he participado bastante de la vida social de Cochabamba durante bastante tiempo. Pero eso ya no existe, ya ese tipo de vida que yo hice ya no existe. Me dediqué a la vida de la universidad, me fui concentrando más en la universidad. Entonces me dediqué más a ser psicólogo clínico y profesor universitario. Y cambió mi vida. Y por supuesto también me casé y tengo hijas y tengo nietos. Es decir, muchas cosas que no las pensaba me cambiaron la vida. Y en términos generales sin mucho drama, digamos. Porque siempre hay drama con algunos cambios de vida. Pero yo diría que lo mío fue poco dramático, poco dramático. Y bueno, uno encuentra la estabilidad. Pero si me preguntas, ¿vos de chico querías ser psicólogo? No tenía la menor idea de lo que era la psicología cuando yo era chico. Cuando estábamos en colegio, la psicología clínica no existía. Existía una psicología medio entregada al estudio de la inteligencia, a los test de inteligencia, eso era lo único que se sabía. Lo otro era la psiquiatría, que era una cosa diferente. Y poco a poco fue apareciendo la psicología clínica, en fin, hay toda una historia ahí. Pero lo último que se me ocurrió estudiar a mí fue psicología. Estudié Derecho, estudié Relaciones Públicas, pero lo último que se me ocurrió estudiar fue psicología, estando ya en Bolivia. Así que hasta cierto punto yo les diría, mientras transcurre la vida cotidiana, nosotros tratamos de que ese transcurrir pueda ser relativamente ordenado y organizado. Es decir, así pensar racionalmente, bueno, yo voy a hacer esto y esto y esto, mi vida va a ser así, 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 así. Algunas personas lo consiguen, pero es muy difícil que se consiga de manera tan ordenada, tan perfecta. Yo voy a hacer esto y dar todos los pasos hasta hacer eso. No siempre se consigue, o no se consigue tan perfectamente. O a lo mejor se consigue y la persona después se da cuenta que no era eso lo que quería. También sucede, ¿sí? Hiciste lo que quisiste y cuando lo lograste te diste cuenta que eso no era lo que querías. ¿Y qué vas a hacer ahora? Te jodiste, o sea, listo. Tenés que vivir esa vida porque la elegiste, ñato. No te queda otra. ¿Qué vas a hacer? Por supuesto, siempre hay posibilidades de cambiar de carrera, de cambiar de actividad, de divorciarse y buscarse otra pareja, ¿sí? Pero no te puedes divorciar de tus hijos, por ejemplo. Si ya tienes hijos, son tus hijos para siempre. Y tus hijos te van a querer y tú los vas a querer siempre. Y ahí no hay divorcio.
hay una responsabilidad, hay un cariño, hay un afecto. Ahí sí que ya no puedes divorciarte. Si eres un padre que quiere a sus hijos, hay padres que no quieren a sus hijos, se van, les importa un poquito, pero hay gente que sí quiere a sus hijos. Yo quiero a mis hijas. Y me siento muy feliz con eso. Y mis nietos. Me siento bien con eso. No lo había pensado antes, pero una vez que ocurrió, me gustó y me siento bien. Al final me ha gustado la vida familiar un poco. Si bien hay muchas cosas que han cambiado, pero la vida familiar en términos generales me gusta. Mi tendencia es a ser más bien solitario, pero la vida familiar me ha gustado y la he aceptado. Pero todo esto que les comento es la vida cotidiana. La vida cotidiana depende del medio social donde uno está, del cumplimiento de los programas que uno tiene para su propia vida, de los planes que tiene, de las posibilidades de cumplir esos planes, de la posibilidad de adaptarse si esos planes no funcionan y uno tiene que saltar a otros planes para que funcionen. Entonces la vida cotidiana, si la piensan bien, es cualquier cosa menos aburrida. Mucha gente cuando se habla de vida cotidiana, dice, ¿qué es la vida cotidiana? Cotidiano. ¿Qué significa cotidiano? Lo de todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Esa es la vida cotidiana. Cotidiana podría ser, la vida en cuotas, digamos. Cotidiano, lo que pasa cada vez, cada día. Y uno piensa, bueno, mi vida cotidiana es aburrida, cada día pasa lo mismo. No, no, equivocado, aplazado. Cada día es diferente, cada minuto es diferente. La vida cotidiana nunca es la misma. En algunos casos puede cambiar totalmente, además. Ya les he dicho, en caso de guerra, en caso de algún asunto terrible que pueda pasar en la humanidad, y ahí cambia totalmente, ¿sí? Si es que logras sobrevivir a eso. Si sobrevives a un terremoto, a una guerra, a una inundación, si sobrevives, tienes que cambiar tu vida. Ya no vas a poder volver a la vida anterior. O para reconstruirla vas a tardar un tiempo. Y la reconstruyes si eres joven. Si eres ya muy mayor, va a ser difícil esa reconstrucción. Así que el tema de vida cotidiana, aunque ustedes no lo crean, es el tema menos aburrido que se les puede ocurrir. ¿Cómo dice la vida cotidiana? Bueno, es la vida todos los días, cotidiana. ¿Qué hay de importante en la vida cotidiana? ¿Cómo se hace una psicología de la vida cotidiana? La vida cotidiana es la vida de todos los días. Y ningún día es igual que otro. Si tú crees que todos tus días son iguales, estás mal. O sea, tienes que revisar cómo funciona tu cerebro. Estás mal. La vida cotidiana es diferente cada día. Sí, es la vida que vivimos cada día. Pero los días de cada día no son iguales. Aunque estuvieras enfermo, los días no son iguales. Aunque estuvieras en la cárcel, los días no son iguales. Nunca son iguales los días. Nunca. A lo mejor hay cierta reiteración de algunos hechos, de algunas posibilidades, pero incluso el estado emocional de uno es cambiante. Uno mismo lo puede cambiar también, como para que todos los días no sean iguales. Por supuesto, esto que yo les digo es un extremo porque hay otros extremos. Hay extremos, ¿sí? Vivir en una cárcel, por ejemplo, es un extremo muy fregado, muy fregado. Vivir en una isla, digamos. A lo mejor encuentras una isla como Robinson Crusoe, está en una isla, no sabe qué hacer y al principio se las arregla solo, con los restos del barco que se ha hundido, empieza a hacerse una vida él solitaria, hasta que encuentra a alguien y poco a poco va teniendo una vida un poco más activa en una isla. Es una historia larga.
Pero sí, en caso de una isla, de vivir aislado por algún motivo, ni siquiera ahí la vida es aburrida, porque cada día tienes que sobrevivir y tienes que buscar en la isla qué puedes comer, qué puedes hacer. Hacer fuego en una isla solitaria, por ejemplo, es una gran cosa. Hay una historia aparentemente parecida a esto, de la actualidad, en lugar de Robinson Crusoe, que es una novela del siglo XVIII por ahí, buscar, buscar qué pasaría en la actualidad, siglo XX, siglo XXI. De pronto, un tipo que es un hombre de empresa, va en avión, su avión se cae, él se salva, pero se queda solo en una isla. Y al principio trata de rescatar todo lo que le llega del avión que se ha caído. Pero no encuentra a nadie, va por la isla y no encuentra absolutamente a nadie, está solo. Y tiene que vivir solo mucho tiempo. Tiene que buscar la forma de hacer fuego. ¿Cómo se hace el fuego primitivo? La forma de alimentarse, la forma de hacer algo para sobrevivir. Hasta que por último, si es una especie de balsa para ir al mar y que lo recoja algún barco. ¿Sí? Y él se hace con alguna especie de pelota, así se arma un compañero para tener con quien hablar. Pero en ese viaje al mar hay una tormenta y él se salva. Pero el muñequito se rompe, se va, se escapa. Y él grita y sufre porque en ese muñequito había depositado su posibilidad social. Somos seres sociales. Entonces ese muñeco para él era un alguien a quien le hablaba. Y cuando el muñeco desaparece en el mar, el hombre grita porque no quiere quedarse solo. Necesitaba por lo menos ese muñeco para poder hablar. Somos seres sociales, no somos seres individuales, somos seres sociales. Sin sociedad nos morimos. ¿Se dan cuenta? Por eso la psicología social es importante para que la gente entienda que todos nosotros somos seres sociales. No somos seres individuales que podríamos sí o no asociarnos. Somos seres sociales que podemos pasar por diferentes dificultades, pero básicamente somos seres sociales. Entonces, en psicología social 2 tenemos que estudiar estos temas a partir de los cuales hay que pensar. Yo les doy algunos textos, pero más allá de los textos, lo que yo voy a solicitar de ustedes es que desarrollen individualmente la capacidad de pensar estos temas. Me interesa saber cómo piensan ustedes estos temas, cómo los desarrollan ustedes en su experiencia personal. Porque no es lo mismo lo que piensa Pedro, Juan o María de qué es lo que es la vida cotidiana. Cada uno de nosotros tiene una experiencia personal que le hace ver estos temas de diferente manera. No es la misma vida la que vivimos todos. Profesores, perfecto, somos todos los profesores de psicología, pero les puedo asegurar que la vida de cada uno es totalmente diferente a la del otro, en cuanto a destino individual. Ahora, en cuanto a cuestión social, sí, todos estamos sufriendo la pandemia, todos tenemos que usar métodos virtuales, todos tenemos que cuidarnos cuando salimos, en fin, hay algunas cuestiones comunes, evidentemente, pero la vida de cada uno, la forma de pensar de cada uno, la forma de sentir de cada uno, la forma de actuar de cada uno, es muy diferente. La familia de cada uno es diferente, las costumbres de cada uno es diferente, los libros que hemos leído son diferentes, nuestros gustos son diferentes. A mí me gusta la música clásica y cierto tipo de música, no todas. Me gusta determinado tipo de literatura, me gusta determinado tipo de películas, pero es posible que el resto de mis colegas tenga pasión por otro tipo de actividades o de películas o de aspectos culturales.
Yo no he sido deportista nunca. Obviamente he jugado alguna vez fútbol, vóley, así, a nivel de amigos, digamos, ¿no? Pero nunca he sido deportista. Entonces el deporte no es mucho mi interés. He visto fútbol en algunos momentos que son importantes, algunos campeonatos. Tengo mis equipos preferidos, pero no soy fanático de aquello. No estoy en eso. Hay otras personas que sí están en eso y le dan mucha importancia. Incluso han practicado deportes o incluso pagan para sostener un club. Están muy metidos en eso, muy implicados. Yo no estoy implicado en el deporte, pero sí me siento muy implicado en la literatura, en el cine, en ciertas clases de música. Me afecta a lo mejor si desaparece algún artista o algún intelectual que yo admiro, ¿no es cierto? En su momento me apenó que hubiera muerto Cortázar, por ejemplo, que es un escritor que yo admiraba. En su momento me afectó que muriera Marlon Brando, que ha sido un gran actor de cine. En fin, me han afectado cosas que a otras personas no le afectan, porque no está en eso. A una persona que no le interesa el cine a nivel profesional, no le interesa. A una persona que no le interesa la literatura, no le pasa nada con que haya muerto un gran escritor, como William Faulkner, como Cortázar, como Borges. No le pasa nada. Murió García Márquez, bueno, ¿y qué? No, qué pena, digamos, ser un buen escritor. Y hay personas a que no les pasa nada porque no están interesadas en la literatura, están interesadas en el fútbol o en algún deporte. Y no está mal eso, no está mal, nada está mal. Siempre y cuando no nos dediquemos a alguna cuestión de delincuencia que le hace daño al resto de la humanidad. Mientras uno no esté metido en una delincuencia con la cual se hace un daño social, nada está mal. No importa si te gusta el deporte, la literatura, el arte, lo que sea. Está bien, la ciencia, está bien, está bien. Pero es en la vida cotidiana y en la comprensión de la vida cotidiana donde los psicólogos podemos trabajar muy bien, y especialmente los psicólogos sociales. Pocas veces he tenido yo la oportunidad de hacer trabajo social, y lo he hecho desde lugares que no eran lugares para la psicología, pero yo he aprovechado, siendo ya estudiante avanzado o psicólogo ya, este, he utilizado esos lugares para estudiar y tratar de hacer un trabajo social en algunos colegios o en la difusión del cine, en algunos proyectos, en algunas instituciones. He tratado de eh, responder o desarrollar aspectos de lo que yo sabía de psicología social. Y en muchos casos he conseguido cosas muy interesantes. Eh, pero si ustedes no consiguen un trabajo en psicología social, acuérdense que hay muchos trabajos que implican la psicología social. Implican la psicología social. Depende de uno. Te pueden contratar como gerente de una fábrica y tú puedes aplicar la psicología social ahí. Te pueden consultar para ver si puedes arreglar algo que sucedió en un colegio o en un grupo de amigos. Y siempre hay posibilidades de aplicar la psicología social. O aún, aún, cuando te dediques a la psicología clínica, que por lo general es ver uno por uno, o psicología familiar, psicoterapia familiar, pero siempre tienes que concebir que esa persona individual que está frente a ti en una psicoterapia es parte de la sociedad y es parte del grupo mínimo que puede ser una familia. Entonces tiene que ver cómo esta persona está ubicada en el contexto social. Y eso te puede ayudar mucho para tu psicología clínica, porque la psicología clínica no está tan alejada de la psicología social como algunas personas creen.
No es que la psicología clínica está allá, la social está por allá, la educativa está por allá, no. Ya les dije alguna vez, les digo a todos mis alumnos, la vida es todo eso. Sales de estudiar psicología y crees que vas a meter en un cuadradito tu actividad de psicólogo. No, no, hombre, no seas tonto. No, la vida siempre es social y siempre es compleja. La vida nunca es individual, a ver, entiendan esto. La vida nunca es individual. Y por eso los que creen mucho en el psicoanálisis se equivocan y fracasan, porque la vida nunca es individual, es social, siempre, siempre. Nadie está excluido de la sociedad. La vida siempre es social. Y por lo tanto la psicología social es la base aún para entender la psicología clínica y la psicología educativa. Es al revés de lo que piensan muchos. Todavía hay muchos colegas acá que piensan al revés, pero eh, la vida siempre es social, siempre es social. Y algunos psicoanalistas lo han entendido así y han hecho análisis sociales de la vida. El mismo Freud, el mismo Freud ha hecho muchos trabajos que tienen que ver más con la psicología social que con la psicología clínica. Y asimismo hay psicoanalistas que no lo entienden, que quieren encerrarse en el sujeto y ver lo que pasa en el sujeto y su vida individual. No existe la vida individual sin la vida social. Existen apropiaciones individuales de ciertos aspectos de la vida social. Desde el momento en que estudias el complejo de Edipo ya estás viendo la vida social. No es que el individuo nació como una plantita. No, nació de padres. ¿Conoció a sus padres o no? ¿Cómo fue el funcionamiento con sus papás? Y bueno, ya sea que los papás estén o no estén presentes, tienen que estar en alguna parte de la memoria del sujeto. Y además ese sujeto no está aislado. Tiene pareja, tiene amigos o enemigos, o tiene familia, etcétera, etcétera. No hay seres aislados. En Europa sí hay una cierta tendencia al aislamiento, en algunos lugares de Estados Unidos sí. La gente mayor se queda sola en su casa porque los demás tienen que trabajar. Sí, hay gente que se queda sola. Sí, hay gente que se mete en sus trabajos todo el día y están en una vida relativamente solitaria, con las máquinas o con las cuestiones que tengan que trabajar. Pero están en una sociedad y consciente o inconscientemente saben que están en una sociedad y responden a esa sociedad. Y ya les he dicho yo en las primeras clases de psicología social, uno, que hay personas que han hecho maravillas con la psicología social. Tomas una comunidad X y si arreglas el problema de esa comunidad, arreglas el problema de todas las personas que viven en esa comunidad. No necesitas el uno por uno psicoanalítico, necesitas el conjunto. Arreglas el conjunto y de pronto todas las personas se sienten mejor. Automáticamente. Es como si hicieras una terapia colectiva. ¿No existen las terapias colectivas? Sí, sí existen las terapias colectivas. Hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos. Y si arreglas una sociedad, arreglas todos los que están en esa sociedad. Sociedades pequeñas o medianas, no la gran sociedad que no la podemos arreglar todavía. Pero en sociedades pequeñas o medianas, en grupos pequeños o medianos, se pueden hacer terapias grupales que tienen un efecto inmenso sobre cada una de las personas que pertenecen a ese grupo. Es decir, la terapia individual sale como un efecto secundario, digamos. Tú haces una terapia de grupo, pero individualmente cada cual de los del grupo solo va a pegar un salto hacia hacia un mayor bienestar, lo que podríamos llamar hacia una salud mental, que es lo que se quería lograr, ¿no es cierto? No es que esté buscando el uno por uno, se pierde mucho tiempo con eso. Hay que buscar a qué grupo pertenece al grupo familiar, grupo social. Y si arreglas a ese grupo, arreglas a todos los que están en ese grupo.
porque todos pueden estar mal ubicados con respecto a la ubicación que les correspondería en el grupo. Hay personas que ocupan más espacio del que deberían ocupar, hay personas que ocupan menos espacio del que deberían ocupar, hay personas que de pronto tienen más poder del que deberían tener, y si tú logras arreglar esa conjunción social, si logras arreglar ese pequeño universo social, arreglas todo. Arreglas ese pequeño universo y arreglas de paso todos los problemas individuales, porque cada una de las personas se siente diferente al reubicarse socialmente en ese grupo. Y de pronto has mejorado la calidad psíquica de vida de todas las personas de un grupo. No vas al uno por uno. ¿Para qué el uno por uno? Hazlo ya. Trata a todo el grupo, mejorar a todo el grupo. Y eso de pronto va a mejorar la vida de todo el grupo, de todas las personas, de una sola vez. No el uno por uno. Con el uno por uno puedes estar 1000 años para arreglar un grupo, no vale la pena. Entonces, en Social 2, ustedes se van a dar cuenta, mejor incluso que en Social 1, cómo el trabajo social puede mejorar la vida de las personas, entendiendo temas ya cruciales. Porque los temas de psicología social 1 son temas funcionalistas muy fáciles de ver. Pero en Social 2 tenemos que ver temas que aparentemente no los vemos, como la vida cotidiana, ¿no es cierto? Que es un tema interesantísimo justamente porque no vemos la vida cotidiana, la vivimos, pero no la vemos, la vivimos, pero no la analizamos. Entonces, el análisis de la vida cotidiana es importante. Hay un texto que yo les he dado para la vida cotidiana, pero les sugeriría que busquen ustedes en Internet otras informaciones. Y les pido que analicen también su propia vida cotidiana. Todo esto es importante para poder entender de qué estamos hablando. Los exámenes que yo les voy a tomar en Social 2 son exámenes que los van a atravesar a ustedes de manera total. Porque tengo que ponerlos a cada uno de ustedes frente a su propia vida cotidiana. De manera que espero que esta materia les resulte de paso un poquito terapéutica. No es que yo voy a ponerme a revisar los problemas de cada uno, sino que indirectamente los voy a obligar a que ustedes se enfrenten con cada uno de ustedes, a ver cómo se ubican ustedes en la sociedad donde están viviendo. Si no tenemos esa ubicación social, no podemos ser buenos psicólogos sociales. Pero si somos buenos psicólogos sociales, podemos ayudar a mucha gente con una sola terapia, una terapia grupal, una terapia social. ¿Listo? Gracias, chicos. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Hasta luego. Buenas noches.